Teoría autóctono. Este periodo abarcó desde aproximadamente 100.000 hasta 4.000 años antes de Cristo. Fue creada un 19 de septiembre de 1853 por Florentino Magino, que aseguró que la vida humana surgió en América del Sur. Se mostraron pruebas como herramientas de piedra y huesos que supuestamente databan 3.5 millones de años atrás. Sin embargo, se dedujo que tenían fechas mucho más actuales que las que Magino estableció, fracasando así esa teoría. Después tenemos la teoría único, que abarcó el periodo del 900 al 1521 después de Cristo. Esta teoría se fundó en el año 1927, creada a principios del siglo XX por Alex Kirdika. Establece que los seres humanos del norte de Asia llegaron a América y fueron los primeros pobladores gracias al estrecho de Bering. Los investigadores actuales han rechazado esta teoría porque se cree que las características del nativo americano son una mezcla cuyo origen no solo es asiático. La teoría múltiple, por otro lado, tuvo de periodo 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. Fue creada en 1943 por Paul Rivet y dice que el hombre llegó a Asia, pero también establece que, en menor cantidad, llegaron seres humanos de Oceanía por el Pacífico, exactamente de Australia, Polinesia y Melanesia. La teoría fue desechada por la comunidad científica, puesto que los australianos no hacían viajes de largas distancias y tampoco era concebible que quisieran dejar un clima templado por otro más frío. Sin embargo, es la más aceptada de entre las tres mencionadas. Abarcaba el norte de México y sur de Estados Unidos, principalmente construida por zonas desérticas y semidesérticas. Los grupos humanos de esa zona dependían en gran medida de las condiciones climáticas y ambientales. Su condición era nómada. Se dedicaban a la caza, recolección y guerra. También era conocida como la zona de la Gran Chichimeca, porque estuvo ocupada por grupos de escasa civilización respecto a sus contemporáneos de la zona de Mesoamérica, llamados por ellos de manera genérica los chichimecas. Oasis América. Se encontraba en la zona norte de México, concretamente en el noroeste mexicano y suroeste de los actuales estados de Arizona y Nuevo México. Fue llamada así por la característica de contar con un oasis dentro de una región árida, lo que significa que existen ríos y manantiales que en aquel entonces facilitaban la agricultura, por lo que los grupos humanos de esa área estaban divididos entre grupos de cazarrecolectores y grupos de agricultores. Mesoamérica. Se extendió por el centro y suroeste de México, hasta llegar a Centroamérica. Debido a sus condiciones climatológicas, con gran variedad de suelos y climas, se desarrollaron grandes culturas del pasado mexicano en distintos momentos, quienes compartieron elementos comunes en su estructura política, social, religiosa, cultural y económica. Mesoamérica fue hace 9.000 años atrás aproximadamente. Sus territorios eran el Altiplano Central, Occidente de México, Golfo de México, región de Oaxaca y el Caribe mexicano. Era un espacio de climas y paisajes variados como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Además eran húmedas y fértiles, junto con numerosos lagos y ríos, lugares adecuados para la agricultura. La era preclásica fue de 350 a.C. a 150 después de Cristo. Fue la era de los olmecas. Se ubicaban en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Las ciudades más importantes eran San Lorenzo y Ventas en Veracruz. Eran politeístas y el primer dios fue Quetzalcóatl. Su escritura era a base de jeroglíficos. La era clásica fue de 150 después de Cristo a 1000 después de Cristo. Era principalmente de los mayas junto con los teotihuacanes y zapotecas. Se ubicaban en Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Centroamérica. Su escritura era con jeroglíficos, eran politeístas y Quetzalcóatl ya era el dios superior. Comenzaron a explorar el ciclo en la literatura, fueron los primeros en llevar su registro y tener su historia. La era postclásica fue de 1000 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Fue la era de los aztecas o mexicas. Nacieron en Teotihuacán, crearon Tenochtitlan y fue la ciudad más poblada. Perfeccionaron en la guerra y conquista. Sus culturas eran la olmeca, zapoteca, maya, mixteca, teotihuacana, purépecha y mexica. Todas las culturas eran politeístas, venerando a varios dioses a la vez. El idioma principal era el náhuatl y sus ciudades principales eran el Monte Albán, Palenque, El Tajín, Teotihuacán, Tenochtitlan y Tlatelolco. Los aztecas se dirigieron al lugar indicado por su dios Huitzilopochtli el año 1160. Después, el 18 de julio de 1325, los aztecas encontraron el signo que buscaban para establecerse.
un islote en el lago de Texcoco, y en ese momento se convirtieron en mexicas. 12 años después, los mexicas se dividieron. Un grupo se quedó en Tenochtitlan, mientras que el otro creó un señorío en Tlatelolco. En el año 1426 murió Tlatoani de Zapozalco de Sosomoc. Ixcuatl inició su gobierno y se unió al heredero al trono de Texcoco, Nezahualcóyotl, en el año 1427. Un año después, Ixcuatl venció a los tepanecas, quedando Texcoco y México libres como resultado, para después nombrar como Tlatoani de México a Moctezuma Ihuacamina, quien conquistó Chalco, Tepayacac, Cuautitlán, entre otros, en el año 1440. Tenochtitlan se inundó y el señor de Texcoco, Nezahualcóyotl, construyó un albarrón en 1449. Además, en el año entre 1450 y 1451 nevó en la cuenca, por lo que se perdieron las cosechas y se originó una gran hambruna. Gobernaba Exayacatl, quien construyó la Piedra del Sol. Obtuvo grandes triunfos y logró someter a Tlatelolco, al Valle de Toluca y a Atzlixco. Sin embargo, sufrió la dolorosa derrota con los purépechas en Taximoroa entre el año 1469 al año 1481. Además, ese mismo año subió al poder Tizoc, quien conquistó a los mexicas y zapotecas. En el año 1486, nobles mexicas consideraban que su señor era muy tibio en el aspecto de la guerra. Entonces lo envenenaron, por lo que subió a Huizotl al poder, quien fue el más belicioso de los gobernantes mexicas. En el año 1502, Moctezuma Xocoyotzin fue el siguiente tlatoani que inició su gobierno. 17 años después, llegaron los españoles. Cristóbal Colón, entre 1483 y 1485, propuso a los portugueses seguir una nueva ruta. Estos no estuvieron de acuerdo, ya que para ese entonces poseían un tramo marítimo conocido y seguro. Aún así, su idea no se ignoró del todo. En 1485, Colón decidió probar suerte en España y se trasladó a Castilla. En enero de 1486, la reina Isabel lo recibe. Colón le comenta sus planes, pero ella lo hace esperar para obtener su respuesta. Mientras esperaba la aprobación de la reina, Colón se dedicó a vender mapas y libros para mantenerse. En 1491 volvió a proponerle a la reina su viaje, pero nuevamente se le pidió esperar. En abril de 1492, Colón logró firmar las capitulaciones de Santa Fe. Colón partió del pueblo de Palos el 3 de agosto y se detuvo en las Islas Canarias. El 6 de septiembre reinició su camino y el 12 de octubre descubrieron Guananí y recibió el nombre de San Salvador. También encontraron la isla de Cuba y la Española. Colón regresó a España el 16 de enero de 1493. Colón zarpó el 25 de septiembre de 1493. El tercer viaje de Colón se realizó en 1498. Llevaron de regreso a España presos y encadenados. Colón realizó su cuarto y último viaje en 1502. Regresó a España y murió pensando que había descubierto el camino a Asia. Para 1517, la población indígena había desaparecido casi por completo, diezmada por enfermedades transmitidas por los españoles o vendido como esclavos. Se sabía desde tiempos de Colón la existencia de una tierra de grandes riquezas a la que llamaban Yucatán. Hernández de Córdoba llegó a una isla que llamaría Las Mujeres. Más adelante se encontró con un asentamiento indígena. Como este oía que los indígenas llamaban al territorio Conex-Cotox, decidió nombrarlo Cabo Catoche. Captura a 2 jóvenes sirvieron de intérpretes entre europeos e indígenas. Los españoles siguieron su camino hasta encontrar la ciudad de Aquimpech, que es Campeche. Hirieron gravemente a Hernández de Córdoba y este regresó a Cuba. No pudo recuperarse y murió en el año de 1517. El 8 de abril de 1518 se formó una segunda expedición con Juan de Grijalva como capitán, acompañado por Antón de Alaminos, entrando en contacto con mercaderes mayas e intercambiando oro y otras mercancías. La expedición continuó su viaje. Llegaron a una isla a la que nombraron Los Sacrificios, por la presencia de cuerpos humanos sacrificados. Llegando a la playa de Chauchihuecan, los españoles preguntaron por oro y los guiaron a Culúa, donde lo nombraron como San Juan de Ulúa. Además, por primera vez el nombre de Tenochtitlán se hizo escuchar. La siguiente expedición la llevó a cabo Hernán Cortés. Cortés está dispuesto a gastarse toda su fortuna financiando gran parte de la empresa, con 11 navíos, 508 exploradores y suficientes recursos. Este personaje inició su expedición el 18 de febrero de 1519. Hernán Cortés desembarcó directamente en Cozumel. Pedro de Algarabao se adelantó a un pueblo maya en el que atacó su templo y destruyó sus ídolos religiosos. Entonces, siguiendo con su meta, continuó su marcha.
En marzo se encontró con representantes de Moctezuma, quienes les presentaron regalos entre los que destacaba el oro. Tomaron los regalos y asesinaron a algunos de los delegados, dejando escapar a otros para que estos regresaran ante Moctezuma y le contaran lo sucedido. El 22 de abril, Hernán Cortés llegó a Veracruz un Viernes Santo. La celebración de ese día es la razón por la que se recibiera este nombre. Esta se consideraba la primera población colonial en América. Constituyó el territorio como ayuntamiento, por lo que se le deslinda de la autoridad a Diego Velázquez, aunque reconocía a España como única autoridad. Y en agosto comenzaron a darse rebeliones por la repartición desigual de bienes que Cortés hacía. Cortés no quería la insubordinación y no que los soldados decidieran regresar a Cuba, por lo que decidió mandar quemar los navíos, excepto de la nave capitana y 2 bergantines. Al visitar Zempoala, Cortés logró convencer al cacique Tlatoani de unirse para acabar con Tenochtitlan. El Tlatoani aceptó en junio de 1519. Cholultecas, aliados incondicionales de los mexicas y grandes enemigos de los tlaxcaltecas, someterla sería su primer combate como aliados y también su primera victoria de entre muchos. Moctezuma recibió a Cortés pacíficamente, pasando 6 meses entre diplomacia y toma pacífica. Cortés capturó a Moctezuma sin que éste pusiera resistencia, masacrando a los cholultecas. En mayo de 1520, Cortés se dirige a Veracruz al enterarse del desembarco de Pánfilo Narváez con órdenes de apresar a Cortés y regresar con él a Cuba. Cortés se dirigió a Veracruz para enfrentar y vencer a Narváez. En Tenochtitlan dejó como encargado a Pedro de Alvarado con 100 hombres a su cargo. Pedro de Alvarado lidera la matanza de Toxcal o matanza del Templo Mayor, en la que los españoles mataron a los mexicas mientras realizaban una ceremonia a los dioses. Los sobrevivientes y los ausentes, al enterarse de la matanza, se sublevaron y cercaron el palacio donde estaban los españoles. Cortés, al regresar y ver la situación, sacó de su celda a Moctezuma para que hablara y convenciera a su pueblo de someterse a la voluntad española. El pueblo, molesto por el comportamiento dócil de su emperador, lo mata apedreando. Cortés trató de escapar, pero los mexicas lo sorprendieron al acabar con 400 españoles y con unos 4,000 indios. Logró huir, pero en el camino se detuvo a llorar su derrota. A ese hecho se le conoce como la Noche Triste. Cortés decidió atacar a otros pueblos fieles a los mexicas. Cayeron en Tepeaca, Texmelucan y Texcoco, entre otros. El 30 de mayo de 1521, Cortés asedió Tenochtitlan, enferma ya de viruela, por agua y tiar. Cuauhtémoc, dirigiendo a los mexicas, defendió el sitio por varias semanas. Cientos de cadáveres mexicas se amontonaban por las calles de la ciudad o los españoles los arrojaban al lago, contaminando el agua. La viruela, la falta de agua y alimentos menguaron por fin las fuerzas mexicas. El 13 de agosto se apresó Cuauhtémoc y Tenochtitlan quedó de manera definitiva bajo el yugo español. Las poblaciones que no participaban en la toma de Tenochtitlan poco a poco fueron aceptando la conquista, sometiéndose a los españoles. Otros, como los mayas, tardaron 20 años en rendirse y someterse. Entonces podemos decir que es a partir de 1535 cuando las tierras conquistadas se convirtieron en el virreinato de la Nueva España.